Listo. Saludos a todos, Hare Krishna. Bienvenidos. Hare Krishna, Saludos, Prabhu. Lilat Krishna Das. Saludos, Prabhu. Saludos, Hare Doris también, Krishna. Hare Krishna. Me recuerdo de usted. Triad, Triadish Das. No sé si estoy Triadish. pronunciándolo bien. Triadish. Wow. Triadish Das. Saludos, Prabhu. ¿Es un nombre del señor Vishnu? Triadish. No, nombre de Krishna, el que controla los tres mundos. Ah, Triadish Das. Qué bonito nombre. Saludos, Prabhu. Mi reverencias. Las mías, Prabhu. Saludos, Lore también, Hare Krishna. Induleka, y hay alguien más con un dispositivo Oppo y unas letras. Bienvenidos a todos, Hare Krishna. Hoy vamos a disponernos para leer en el viernes 12 de abril. Vamos a leer de la Bhagavad Gita en el capítulo 4, los primeros textos. Mi nombre es Dira Das, y estoy contento de volver. Estuve hace algunas semanas leyendo algunos versos en el capítulo 3, si no recuerdo mal esos días. Sí, capítulo 3. Y hoy entonces vamos al capítulo 5. Mis reverencias a todos ustedes, bienvenidos y vamos a comenzar. Debido a que yo ahora estoy usando mi teléfono, intenté encontrar la opción para compartir mi pantalla y creo que es un poco más complicado aquí. Así que voy a hacer la lectura fuera, sin compartir la pantalla, y si podemos todos irla siguiendo en casa, pues posiblemente sea así más fácil. Y vamos a intentar hacer una lectura de unos 30 minutos, 35 minutos, y luego hacemos un espacio para reflexiones y preguntas. Igual, si en, en la marcha vamos encontrando reflexiones o preguntas, pues también vamos a irlas atendiendo. ¿Está bien? Muy bien. Tengo aquí la guita. Y vamos a hacer la invocación tanto del texto como la invocación con la mantra de nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalam Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharinam Nirvishesha Sunyavadi Pastitya Vishakarinam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien, así que estamos entrando a este capítulo 4, un capítulo bastante relevante en esta primera sección, donde tenemos 6 capítulos del 1 al 6, donde Krishna, la tesitura de estos 6 capítulos primeros va enfocada de acuerdo con los acharyas, de acuerdo como lo hemos aprendido y como los acharyas previos lo han enseñado. Es que estos 6 primeros capítulos van a contener más bien enseñanzas relacionadas con el jnana, con el conocimiento. Desde el 7 en adelante vamos a encontrar textos y una tesitura más volcada hacia el bhakti. Krishna va a incluir en el capítulo 12 el conocimiento acerca del bhakti. El capítulo 12 se titula así, el servicio devocional. Pero aquí en donde nos encontramos todavía en este marco de los 6 primeros capítulos, como dije, la tesitura va más bien volcada hacia el jnana, conocimiento. Y este capítulo 4 en particular se titula así, el conocimiento trascendental, en donde más hacia adelante, hoy no lo vamos a abordar, pero más hacia adelante Krishna le va a hablar de la importancia del conocimiento. Krishna va a presentar aquí, el, va a reportar a Arjuna, le va a indicar cuál es el resultado, qué es lo que ocurre
cuando una persona se dedica a realizar actividades con conocimiento, con atención de lo que está haciendo, con conciencia. Krishna va a dar aquí unas directrices muy interesantes y Prabhupada las va a aportar también un poco más, va a indagar un poco más, a profundizar más bien, en relacionado con qué pasa con aquellas actividades que uno realiza, si se realizan únicamente de manera mecánica, por ejemplo, o si se realizan con plena conciencia. Todo eso va a estar incluido aquí. Como dije, temas muy relevantes. Si la persona, el practicante, conoce lo que está haciendo, ya que todo el sistema del Bhakti va a incluir una dimensión litúrgica, como ya sabemos. Y si la Prabhupada, comentando sobre las palabras de Krishna, va a incluir aquí en este capítulo cómo es que ciertas actividades litúrgicas, y no solamente la liturgia, pero ya que Krishna recomienda que se haga austeridades, ciertas ofrendas, que aquí entra la liturgia, Prabhupada va a señalar cómo a medida que mejora nuestra comprensión de qué es lo que estoy haciendo, a medida en la medida en la que tengo conocimiento trascendental, entonces aquellas actividades que realizo tienen una mayor potencia. O dicho de otra mejor manera, puedo extraer más Shakti, digamos, de tales actividades cuando las realizo con una conciencia apropiada. Si bien es verdad el Shakti está allí presente, hace falta entonces que se realicen con conocimiento trascendental, que es el título de este capítulo 4, el conocimiento trascendental. Muy bien. Así que vamos a leer los primeros 5 versos, voy a leerlos de corrido para tener un contexto más amplio y luego nos vamos a detener uno por uno con mayor detalle. Mm, O vamos a hacerlo diferente. ¿Alguien de ustedes, Vaishnavas queridos, ustedes quisieran leer? Podemos leer, si los tienen a mano, si tienen a mano el texto, podemos leer un verso cada uno, nada más la traducción al español, sin el comentario de Prabhupada. Ya vamos a volver para cada comentario. ¿Les parece bien? Sí, Ok. Prabhu, yo, si que usted quiere, yo puedo leer el primero con el que usted me diga. Por favor, el primero. Justamente iba a invitarlo, Prabhu, porque en el recuadro aquí en mi teléfono usted está de primero y iba a invitarlo a usted a que haga la lectura del primero. Bueno, entonces el conocimiento trascendental. Sí. Trascendental. Texto 1. La personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, dijo: Yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivasvan, el dios del Mm, sol, y Vivasvan se le enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu a su vez se le enseñó a Ishvaku. No sé si continúo. Muchas, muchas gracias. Está bien. Gracias, Prabhu, por ofrecerse. Puede usted entonces leer los 5 versos y así los cubrimos con usted. Está bien, por favor. Bueno, Sí. sí, cómo no. Entonces, texto 2. Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por ello la ciencia tal como es parece estar perdida. Texto 3. Esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto así como también mi amigo, y puedes por ello entender el misterio, perdón, trascendental de la mí. Texto número 4. Arjuna dijo: Vivasvan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? Y texto número 5. La personalidad de Dios dijo: Tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. Excelente, muchas gracias, Prabhu. Lalit Krishna, Prabhu, gracias, muchas gracias. Muy bien, vemos aquí varios elementos, así sin adentrarnos, hacer un zoom a cada verso. Vemos varios elementos presentes muy importantes, muy interesantes. Primero que el verso 1, Krishna usa ciertas palabras que nos exigen ver el contenido del contexto previo. Krishna habla de esta imperecedera ciencia, lo cual nos pide que repasemos el tema anterior. ¿Cuál es la imperecedera ciencia de la que Krishna viene hablando?
Y él está refiriéndose cuando vemos, ustedes ya lo estudiaron, cuando vemos los versos previos, en los versos finales del capítulo 3, notamos que Krishna le dice a Arjuna que pelea, entrega todos los resultados a mí, hazlo como una ofrenda a mí. Y sí, al final, claro, en capítulo 3 Arjuna termina preguntando ¿qué pasa, Krishna? Ustedes ya lo vieron. ¿Qué pasa, Krishna? ¿Por qué razón? Algunas ocasiones yo no quiero hacer algo, pero me veo empujado a hacerlo. Y Krishna termina el capítulo 3 hablando de los impulsos, los sentidos, y cómo uno puede subyugar los sentidos. Sin embargo, él ha terminado ese capítulo. Previo a la pregunta de Arjuna, él ha dicho que uno puede entregarle todo al Señor Supremo, ¿no? Hacer todo como una ofrenda al Señor Supremo. Y esa ciencia de entregar todo como una ofrenda al Señor Supremo, y debido a que al hacer ofrendas con mis acciones, no me enredo más en el karma, no me enredo más en el karma bandhana. Esa ciencia es la que Krishna describe entonces en el texto 1, diciendo que esta interesa de la ciencia de hacer un yoga, ser un yukta, de mantenerme siempre vinculado con el Señor Supremo a través de las actividades cotidianas. Es una ciencia el mantener ese vínculo. Esta ciencia yo la enseñé, dice Krishna. Es importante porque él está sentando aquí, está buscando darle a Arjuna la seguridad de que esto no es un invento, no igual para nosotros, ¿no? Que no es un modelo nuevo de negocios, digamos, no es un nuevo invento que alguien dijo, bueno, voy a iniciar un emprendimiento y voy a crear un movimiento Hare Krishna. Muy para nosotros este primer verso, donde Krishna dice, mira, esta ciencia del Bhakti, si bien es verdad, posiblemente nosotros podemos remontarnos a 1965, en donde Prabhupada llega a Estados Unidos y inicia el movimiento Hare Krishna. Pero sabemos que hay un respaldo escritural, hay un respaldo de muchos sabios y santos, y cuando vemos toda la cronología, cuando vamos retrocediendo, nos damos cuenta de que en la India principalmente, hay una cantidad y hay una lista muy grande de personas muy eruditas, muy destacadas, muy inteligentes, que se han dedicado a estudiar, a practicar y indudablemente a promover el Bhakti. Y si seguimos observando más a detalle y más, adentrándonos más en la misma historia de la India, nos damos cuenta de que el Bhakti, el servicio devocional, es algo milenario. Y claro, y es comprensible porque todo, es muy sencilla la esencia del Bhakti. Como Krishna lo terminó diciendo en el capítulo 3, entregar las acciones de uno, entregar las actividades de uno como ofrenda al Señor Supremo. Así que él incluye en este primer verso, le da esa información a Arjuna de que esto no es algo nuevo, Arjuna. Yo mismo se lo enseñé al Dios del Sol. Ajá. En el verso 2 muy conocido también, Krishna habla y Prabhupada se adentra un poco más en este verso 2 en el tema de la asociación discipular, también muy para nosotros, porque claro, podríamos decir, aquí tenemos algo muy viejo, muy antiguo, milenario, ¿y qué me asegura a mí o qué me garantiza a mí de que aquello que practicaban hace miles de años, pues estoy practicándolo bien? Y el punto, el elemento que el Bhakti presenta, entre muchos elementos que son muy particulares en el Bhakti, este factor del servicio devocional a través de la asociación discipular simplemente es maravilloso, porque nos garantiza, entre muchas otras cosas, nos garantiza, por ejemplo, en un sentido lingüístico, por ejemplo, que nos garantiza que esa traducción que estamos recibiendo del sánscrito en el libro, en la Bhagavad Gita que nosotros leemos, como ustedes ya sabrán, hay una traducción individual de cada palabra. Es tan cuidado el asunto, al menos en muchas dimensiones, en el sentido lingüístico, es muy cuidado, claro, porque estamos estudiando la ciencia devocional y la parte filosófica es importante. Y cuando nos adentramos en la filosofía, nos damos cuenta de que sí, la filosofía le pide al estudiante que conozca conceptos, que defina bien ciertos conceptos, ciertas palabras. Rupa Goswami se va a encargar más adelante de definir qué es servicio devocional, por ejemplo. Y ahí vamos a tener este famoso verso, Anya Vilasita Sunyam, y él va a definir qué es Bhakti Yoga, ¿no? Pero retrocediendo, tenemos un sánscrito, que ahí es milenario, pero ¿qué me garantiza? Sí, qué garantía tengo yo de que ese sánscrito sea traducido apropiadamente, de manera fiel? Y viene Prabhupada, entonces con mucha diligencia, con mucha paciencia, toma cada palabra, cada verso,
y lo traduce al español. Y ustedes sabrán que todavía se encuentra hoy en las ediciones actuales de la Gita diferentes personas destacadas que elogian el trabajo de Prabhupada, la obra de Prabhupada. Y en varias ocasiones encontramos eruditos muy destacados, en sánscrito igual, apreciando la precisión y la pericia que este traductor, que es Prabhupada, que este traductor ha tenido en traducir eso, el sánscrito al inglés, y luego nosotros lo tenemos al español. Y podemos, en este sentido, como dije, lingüístico y semántico, podemos ver el cuidado que tiene ese parámpara, esa sucesión discipular, de que nos llegue apropiadamente. Y no solamente, obviamente, no, claro que no solamente en palabras, sino también en la persona del maestro espiritual. Y esto es maravilloso en realidad. Podemos acceder a una documentación vasta de la obra de Prabhupada, pero también de su propia vida. Biografías y libros, cada vez hay más, de libros anecdóticos y devotos que estuvieron allí. Hay muchos libros que describen la vida de Prabhupada, algunos con mucho detalle, otros con menos detalle. Tenemos, para mencionar algunos, la biografía, el Srila Prabhupada Lilamrita, escrita por Satsvarupa Das Goswami. Tenemos el diario trascendental de Hari Sauri Prabhu, también son 4 volúmenes bastante completos. Tenemos otros diarios escritos por ejemplo, Sruta Kirti, que era uno de sus discípulos, que era su sirviente personal, y de manera así muy ordenada va escribiendo las diferentes actividades de Prabhupada. Tenemos sus cartas, tenemos sus entrevistas, cuando él llegaba a los aeropuertos era recibido, y tanto material con el cual podemos observar a ese acharya, como algunas veces se lo llamaba, ese embajador de Vrindavana, de Vaikuntha. Y en esa persona, tanto en sus enseñanzas como en su propia vida, que termina siendo una enseñanza también, y es la definición de acharya, un acharya es una persona que enseña con su propio ejemplo. Podemos observar, Krishna le está hablando aquí de esta imperecedera ciencia que va transmitiéndose de maestro a discípulo, de tal forma que, como dije, es muy cuidada. Todavía los conceptos muy centrales, las definiciones, conceptos tan importantes como, por ejemplo, el Yukta Vairagya, que nosotros lo vamos estudiando. Como, ya que esta es una ciencia, habrá mm, mm, ciertos aspectos de esta ciencia, ciertas definiciones, ciertos conceptos de esa ciencia que hace falta que el estudiante los conozca bien y que los maneje y que los conozca y que los pueda aplicar a su vida para que realmente haya que que se vea en su vida y que pase a eso, a ser una ciencia espiritual, que se viva en la vida de la persona, no solamente un memorizar una doctrina, no solamente voy a memorizar el Pranam Mantra de Prabhupada, por ejemplo, voy a memorizar ese mantra y lo repito, pero el Parampara dice, ok, sí, ok, ya memorizó, ahora vamos a sentarnos a tratar de que esos mantras se puedan aplicar a su propia vida, que la persona pueda vivirlos. Y Krishna entonces en este verso 2 describe cómo existe esa cadena de sucesión discipular. Krishna dice que también ese es un elemento importante, que en cierto momento se rompió esa cadena, dice Krishna, ahora te lo estoy hablando a ti otra vez. Y no, eso lo va a decir en el siguiente verso, en el 3. Krishna dice, ¿por qué te quiero? Porque tú eres mi amigo. Encontramos una relación bastante bonita también entre Krishna y Arjuna. Eh, y más adelante, el capítulo 18, Krishna va a volver con esa misma expresión hacia Arjuna, que tú eres mi querido amigo, porque te quiero mucho, él dice, estoy hablándote de esta ciencia. Eh, Mostrando entonces cómo Krishna, a ser el maestro espiritual supremo, no solamente está esperando de manera así orgullosa y que podríamos decir altanera, que lo sirvamos, hay que servir a Dios, sino que también hay intercambio de afecto y principalmente hay un intercambio de afecto, un intercambio sí, de cariño, de afecto, como no es posible que sea de otra manera. Si el Señor Supremo es la fuente de todo, la fuente del amor, y de manera tan popular se dice que Dios es amor, pues naturalmente tiene que haber una expresión de amor, una expresión de afecto. Aquí aparece en el verso 3 en donde Krishna le revela a Arjuna de que, mira, Arjuna, te estoy hablando de esto, porque tú eres mi devoto y también eres mi amigo.
Y debido a que eres ambas cosas, tanto mi amigo como devoto, puedes entender esto que estoy dándote. Nuevamente vemos ahí presente la dinámica de la asociación discipular, en la cual se espera que el estudiante tenga cierta disposición. Esa asociación discipular, una característica interesante, es que es inteligente, es sabia, ¿no? Es una asociación que, sí, que con sabiduría, por ejemplo, sabe distinguir con ojos serenos, con ojos sabios, sabe distinguir la disposición del alumno, no como una, ¿qué podríamos decir? Una grabadora, ¿no? Que un equipo de sonido que yo le doy play, activo el sonido, y la grabadora entonces comienza a hablar y a hablar y a hablar. El maestro espiritual es diferente, porque el maestro espiritual sí observa que hay una buena disposición de parte del estudiante, entonces da, como Krishna dice aquí en el texto 3, como tú eres mi amigo y mi devoto, puedes entender el misterio, el servicio trascendental. Si el maestro espiritual percibe que no hay interés, percibe que sí, que no hay la disposición adecuada, él no, como Krishna lo indica, como el Bhagavatam lo indica más adelante, que esos grandes sabios, esos grandes devotos, en ocasiones simplemente permanecen en silencio, en algunas otras ocasiones, así como los ríos. Prabhupada lo escribe así muy bien en este famoso libro, La luz del Bhagavata. Así como los ríos en ocasiones permanecen secos en ciertos momentos del año y en otras ocasiones dan agua por tantas cantidades. Así mismo el maestro espiritual, la asunción discipular, en algunas ocasiones simplemente permanece en silencio, sin hablar una sola palabra. En otras ocasiones, la gracia mostrada, la cantidad de guiana que dan, cantidad de conocimiento que dan es mucha, y en cierto momento va a depender de la disposición del estudiante. El maestro espiritual, así como Krishna, en este verso 3 le describe a Arjuna que te estoy hablando de esto porque tú eres mi amigo y mi devoto. Similarmente, el sistema de ejecución discipular observa al estudiante en qué medida hay esa disposición de aprender, esa disposición de servir, esa devoción. Y a medida que aumenta esa disposición en el corazón, el maestro espiritual otorga más, eh, se acerca más, podemos decir, revela más todavía. En el texto 4 aparece mm, se refleja una actitud muy bonita en Arjuna. Y esa actitud, no solamente en Arjuna, sino podemos imaginar ahí la escena, Krishna y Arjuna conversando. Y tal como le ocurre a Arjuna en varios momentos en la Gita, le ocurre aquí en el texto 4. Y qué bueno que lo hace. Ahora vamos a señalar de qué estamos hablando. Arjuna con completa sinceridad dice, Krishna, espérate, no te entendí este punto. ¿Podrías explicármelo de vuelta? Y de vuelta, una vez más, podemos notar, o podríamos hacer el ejercicio de ver el relacionamiento que ellos están teniendo. Eso querría decir que Krishna, como el maestro espiritual supremo, genera en Arjuna, le transmite la confianza suficiente para que Arjuna presente esta pregunta, como lo hace en otros momentos de la Gita también. Arjuna dice, espérate, Krishna, antes de que sigas. No entendí esto que me acabas de decir. Dices que tú hablaste con Vivasvan, pero resulta ser que Vivasvan, el hombre, eh, existió hace no sé cuánto tiempo atrás. Y eso da pie entonces para que Krishna responda y hable acerca de la eternidad del alma, como un tema muy similar que él habló en el capítulo 2. En el mero capítulo 2 al inicio, Krishna le dice a Arjuna que mira, todos estos reyes, tanto tú como yo, hemos nacido en muchas ocasiones, pero todos estos reyes igual. Tú no puedes recordar todo ello, yo sí me acuerdo de todo eso, dice Krishna. Similarmente, en este verso, vamos a leerlo de vuelta. Krishna dijo que tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos, texto 5. Yo los puedo recordar todos, Arjuna, pero tú no. Eh, y quiero señalar aquí esto, de que esa apertura y esa confianza que está plantada ahí en el corazón de Arjuna para interrumpir lo que Krishna dice y pedir aclaración, también es eso, es una muestra de cómo Krishna mm, está interesado no solamente en enseñar,
sino también está interesado en el aprendizaje, quiero decir. ¿Qué quiero decir? Pudiera darse el caso que, claro, en el contexto del capítulo 4 titulado El conocimiento trascendental, y viendo qué importante que es el conocimiento trascendental, pudiéramos estar muy afanados, muy deseosos de enseñar, de transmitir, de enseñar y de educar. Y es posible, puede darse aquí el caso de que en el ímpetu y debido al ímpetu por enseñar, olvidemos preguntarnos cómo está dándose el proceso de aprendizaje, porque por un lado transmitimos y por otro lado se recibe el receptor. Entonces Arjuna, con esta pausa que le presenta a Krishna, Krishna, espérate, tú me acabas de decir que tú hablaste con Vivasvan. Krishna responde inmediatamente, le dice, sí, yo hablé con Vivasvan. Mm, Podemos extraer aquí también en esta escena, cuando nos toque, eh, el estar atentos a que el receptor posiblemente lleva un ritmo diferente del transmisor. Y sí, ya que nosotros formamos parte también, de alguna u otra manera, de la asociación discipular, una asociación discipular que nos pide ayuda también, a nosotros como estudiantes, nos corresponde uno de nuestros servicios es compartir también el conocimiento trascendental que recibimos en el capítulo 4 y a lo largo del Bhakti. Ese, esa asociación discipular pide ayuda al discípulo, al estudiante. Y en nuestro intento por transmitir también ese jnana, podemos extraer esa pequeña enseñanza que aparece aquí entre líneas, repito, y aparece en otros momentos también. Justo en la última sesión en donde yo les acompañé, tuve la fortuna de acompañarles, justamente entrábamos en el capítulo 3, en donde abre el capítulo 3 con esta misma dinámica. Krishna termina el capítulo 2 y Arjuna dice, espérate Krishna, me acabas de decir de que el conocimiento trascendental es mejor y luego me dices que pelee. ¿Podrías explicarme eso con mayor detalle, por favor? Dice Arjuna. Con mucha sinceridad, Arjuna. Y no solo eso, tal vez ustedes recordarán, Arjuna dice, si tú me... Voy a ir allá porque es importante la expresión que él utiliza. Él habla de esta horrible guerra, él dice, tal vez ustedes lo recuerden. Él con mucha honestidad le hace saber a Krishna de que le parece horrible esa guerra. Él está siendo sincero, dice. eh, sí, él es sincero y me parece que esta guerra es horrible. Voy a leer aquí el capítulo 3. Capítulo 3 texto 1. Arjuna dijo, si consideras que la inteligencia es mucho mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar de esta horrible guerra, Krishna? Y enseguida dice, mi inteligencia se ha confundido por tus ambiguas instrucciones. Así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Con, con sinceridad, Arjuna dice, mira, esta guerra me parece horrible, no entiendo lo que me estás diciendo. Incluso se atreve a decir con sinceridad, Arjuna dice, tus instrucciones son ambiguas. Él le dice, yo soy el que no está entendiendo, sino que tus instrucciones son ambiguas, Krishna, no entiendo. Por favor, ¿podrías explicármelo un poquito más? Y ocurre mucho a lo largo de la Gita. Krishna, como siendo ejemplo en todo, Krishna deja ese espacio y es capaz de generar un ambiente de confianza, de tal manera que poder ir monitoreando cómo va la comprensión de su interlocutor. Y dicho eso, me voy a detener un momento para atender el chat y leer esta pregunta que aparece aquí. Haribol Prabhuji, la imagen del video parece de inteligencia artificial. Es broma, pero parece. Bueno, ahora sí viene la pregunta. Pregunta, ¿por qué Krishna dice que él, como Arjuna, ha tenido muchos nacimientos? Ah, ok, qué buena pregunta, sí. ¿Cómo es que ha tenido muchos nacimientos si él es el Supremo Eterno? Se supone que Krishna no nace, o se refiere a sus encarnaciones. No. Sí, una buena observación. A ver, si Krishna es eterno y nunca nace ni nunca muere, ¿por qué entonces está diciendo aquí él mismo, está afirmando de que ya hemos tenido muchos nacimientos? Ah, Y sí, para resolverlo, esta aparente contradicción, los acharyas nos indican, las grandes autoridades en el Bhakti nos indican que Krishna mm,
en un, en un espíritu, digamos, misionero, realiza esta misión de ir por diferentes locas, diferentes sistemas planetarios, con la idea de a diferentes, no solamente diferentes planetarios, diferentes brahmandas en realidad. Tenemos al señor Vishnu que crea los muchos universos. Luego Krishna, el Swayam Krishna, el Señor Supremo, se encarga de visitar todos estos brahmandas, todos estos universos, con la idea de recordarles a las almas condicionadas que existe un lugar llamado Vrindavan, existe un lugar llamado Vaikuntha. Entonces, en ese humor misionero, Krishna hace su aparición en diferentes lugares, ¿no? A lo cual técnicamente podríamos llamarle diferentes nacimientos, aunque en realidad él es innaciente, el Señor Supremo no nace, ¿no? Pero debido a que aparece en diferentes lugares, en un sentido, en ese sentido podríamos decir que son diferentes nacimientos de Krishna. Y celebramos el Krishna Janma Astami, significa eso, Janma, como Krishna utiliza esa misma palabra, Janma como un nacimiento, y Astami es el octavo día después de la luna. Krishna, Shri Krishna Janmastami sería el octavo día después de la luna en el cual Krishna nació. Pero sí, lo llamamos el nacimiento, pero en realidad es nada más la aparición del Señor Supremo visitando diferentes lugares. Y ahí es donde Krishna habla a esto se refiere con diferentes nacimientos, muchos nacimientos. En su caso no son, es muy diferente al caso de las almas condicionadas como nosotros, que esa, esos repetidos nacimientos van dándose debido a lo que no nos corresponde, ¿no? El karma bandhana. A veces nacemos en situaciones más favorables, menos favorables, situaciones diferentes, lugares, países, cuerpos diferentes. En el caso de Krishna, él simplemente aparece y desaparece con su misma potencia, con plena potencia, eh, como dije, en un espíritu de misionero, un espíritu con el objetivo mismo de ayudar, con el objetivo mismo de hacerle ver a las almas condicionadas que existe una dulzura llamada proveniente del Bhakti y que existe una dulzura existente en el mundo espiritual. A eso es que Krishna se refiere con muchos nacimientos, pero él, efectivamente, él es innaciente. Mm. Quisiera preguntar si hasta este momento tenemos alguna reflexión, algún comentario, algo que compartir, posiblemente alguna pregunta. Si es el caso, podemos atenderlas ahora, antes de leer algunas secciones de lo que Prabhupada comenta en estos versos. Pues sí, yo quería comentar. Hare Ujú. Krishna. Hare Krishna, saludos. Bueno, la verdad que muy linda la clase. Me encanta cómo explica con palabras más adecuadas. Pero aquí yo tomé algunos apuntes sobre que dice que este conocimiento es una ciencia. Es Mm, algo que hay que tal vez remarcar. Y este conocimiento es la relación eterna con Dios. mm, O sea, a veces conocimiento lo tomamos como algo teórico o algo práctico, pero individual, y no es así, es una relación mm, de dos, ¿no? De Dios y el devoto. Eso mm, también realmente estuve muy inspirada y también dice que aquí la existencia de los demonios, ¿no? mm, Así como existe el devoto, los demonios. Y yo digo, los demonios no creen en Dios, no son devotos, no sirven con devoción, no tienen bhakti, los demonios. ujú, Y, y eso, y que bueno, me asombré de que el Bhagavad Gita ya había sido dado al dios del sol. Yo no ujú, sabía eso, yo pensé que el Bhagavad Gita solamente el Señor le habló a Arjuna. No, mm, ahora me queda más claro que la sucesión discipular entonces viene desde el dios del sol o viene mm, desde Krishna mismo. Y el primero, el que fue, digamos, predicado por el dios, por Krishna, el Bhagavad Gita, fue el dios del sol. Y mm, luego, bueno, llega, creo, hasta Arjuna en el Mahabharata. Y yo creo que, como dice aquí, solamente los devotos lo entienden esto, ¿no? Y mm, también saber que existe
un conocimiento, vamos a decir, existen Bhagavad Gitas falsos. Eso también hay que advertir a la gente. Ok, Eso es lo que ujú, advierte aquí Srila Prabhupada, de que existe el Bhagavad Gita tal como es, y el autor es, él exigió mucho que pongan su nombre, Srila Acharyadev, ya no me acuerdo, disculpen, pero es mm, ok, Acharya, y bueno, eso que importante es saber eso, y que los libros de Bhagavad Gita que hay existen falsos, que están hechos para los ateos, para las personas de mente todavía demoníaca. Y a mí me gustó que al final dice que este Bhagavad Gita se lo enseñó a Arjuna y que nosotros tenemos que seguir la misma forma que siguió Arjuna, ¿no? mm, Que escuchó este Bhagavad Gita. Y aquí habla el señor Krishna, él mismo habla de sí mismo. Qué interesante esto, que él sí puede hablar de sí mismo. ujú, mm, Nosotros no sabemos ni quiénes somos. Y aquí Krishna me encantó eso, dice, él habla de sí mismo como algo tan elevado, ¿no? Algo tan puro. Y Arjuna hace una pregunta, dice, que está dirigida a nosotros, que somos las personas que no vamos a decir que somos ateos ni demonios en un 100%. Tenemos la mitad y la mitad en esta era. Eso tenemos un punto a favor ahí. Así que mm, si nuestra parte que es, digamos, divina, escucha eso y va procesando, va creciendo, considero que vamos a saber tener esta relación, ¿no? Esta relación y saber que, bueno, que ya la sucesión discipular está reestablecida y ya todos la conocemos. Es la que Srila Prabhupada trajo y que eso nos tiene que dar autoridad, ¿no? Esa mm, autoridad nos tiene que dar la verdad, es un proceso autorizado, verdadero y nada más. Tener mucho cuidado con los otros procesos que no nos van a llevar al camino correcto y seguir este mm. proceso verdadero y no ese camino falso. Siempre tener mucho cuidado y hablar de los dos, yo diría. Bueno, gracias, Dira. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias también a usted, gracias por sus palabras. Gracias por incluir esto acerca de la ciencia. Usted comenzaba hablando de la ciencia, sí, tal cual, Krishna, Prabhupada, eh, en sus comentarios, en estos versos, aborda el tema de la ciencia. En el texto 3, de hecho, él termina, vamos a leer un poco este comentario de Prabhupada. En el texto 3, él dice lo siguiente. Vamos a leer nada más este parágrafo, partiendo de lo que usted hablaba, de lo que es aprender a reconocer lo que es verdadero y lo que es falso. Vamos a detenernos ahí. Prabhupada dice lo siguiente. Aquí se da una advertencia acerca de los senderos engañosos. Uno debe tratar de seguir la sucesión discipular que procede de Arjuna y de ese modo beneficiarse con esta gran ciencia del Srimad Bhagavad Gita. Así es como termina este texto 3. Como dije, y en estos versos él habla de esta gran ciencia, como lo llama. ¿Y qué sucede cuando? Porque claro, usualmente tenemos, es más comprensible cuando hablamos de ciencia, que se tienda a pensar en la ciencia empírica, ¿no? En biología, en química, física. Sin embargo, hace falta sin duda también definir a qué nos referimos. ¿Por qué Prabhupada habla de una ciencia? ¿En qué sentido esto es una ciencia? Cuando vemos la definición de qué es algo científico, qué es ciencia, nos damos cuenta que la ciencia tiene entre sus características, por un lado hay una base escritural, o sea, hay una teoría que se sigue, que una persona que se ciña a cierta ciencia tendrá necesariamente que ceñirse a los textos, a los libros, a los expertos, y por otro lado, eso ya lo sabemos, em, hay necesariamente la presencia de de que la teoría se tiene que comprobar. Esa teoría tiene que verse manifestada, las ecuaciones tienen que verse manifestadas. Y aparte de ello, es que la ciencia, cualquier ciencia es universal. Las ciencias son universales. Se pueden aplicar en cualquier lugar, pueden ser aplicadas por cualquier persona. Eh, Es una de las características también de que algo sea científico. Y si alguien está dándose a una ciencia, una de las cosas que va a ocurrir es que va a saber aprender
la química, por ejemplo, si alguien se da al estudio de la química, va a saber reconocer qué químicos, o sí, o qué, en el caso de fármacos, por ejemplo, va a saber reconocer qué fármacos son realmente autorizados. Si alguien se da a la ciencia, al estudio de cualquier ciencia, va a saber reconocer, como le llamamos aquí en Prabhupada, y señalando lo que usted citaba, Doris, uno sabrá reconocer lo que es verdadero y lo que es falso. Como decíamos al inicio, ya no solamente se trata de abrazar una doctrina y aprender ciertas cosas de memoria, sino que con el paso del tiempo, con el paso del estudio, y claro, en esta ciencia el objeto de estudio es el Atma, pero se habla de Atma Tattva, que es la ciencia del alma. La persona está haciendo los diferentes laboratorios que se llevan a cabo son aplicados aplicables al ser. Son laboratorios que no son externos, sino que va dándose una transformación de la persona, del carácter, una transformación y una limpieza del alma, como Chaitanya Mahaprabhu lo definió, hablando del movimiento de Sankirtana. Cheto Darpana Marjanam, que es el corazón y la conciencia la que va limpiándose y la persona se va dando cuenta en su propia vida que sí, que hay una transformación de su propia vida. Entonces, retrocediendo, esa ciencia que es diferente a solamente memorizar un libro, memorizar una doctrina, una de las cosas que ocurren con ella, con esta ciencia, es que regala la suficiente claridad de visión y la suficiente inteligencia, gracias al conocimiento trascendental, de tal forma que la persona puede aprender a reconocer lo verdadero, lo real de lo irreal. Dicho de otra manera, ¿eh? Y eso es algo maravilloso también del Bhakti, que podemos mm, apreciar las expresiones de devoción en sus diferentes formas, no solamente dentro del Bhakti, porque claro, pudiéramos llegar a pensar que solamente alguien que se volvió, que se reconoce a sí mismo como un Vaishnava, solamente esas personas pueden expresar devoción a Krishna. En realidad, la devoción al Señor Supremo puede ser expresada de diferentes maneras, en diferentes, digamos, corrientes filosóficas, en diferentes formas de expresiones, grupos espirituales. Y aprendemos a reconocer quién es un engañador y aprendemos a reconocer qué personas sí realmente están expresando y enseñando en sus diferentes formas el servicio al Señor Supremo. Y eso es uno de los resultados de la ciencia espiritual. Tal vez ustedes recordarán o sabrán, cuando Srila Prabhupada es una tradición que hoy por hoy se sigue también, al momento de la iniciación de un nuevo estudiante, Srila Prabhupada ofrecía este discurso de iniciación, en donde él explica, y todavía hoy se sigue ese sistema, en el cual el Diksha, el maestro espiritual que está ofreciendo Diksha, habla sobre los 4 principios regulativos y habla acerca de qué significa iniciación. Y en ciertas ocasiones, Prabhupada incluía aquí también en su discurso de iniciación el tema de las 10 ofensas en el canto del Santo Nombre. Es bien interesante cuando observamos ciertos archivos, ciertas grabaciones. Prabhupada describía que, y como nosotros sabemos, la primera de estas actitudes, estas ofensas se pueden traducir como actitudes insanas hacia el servicio devocional, nocivas. Y la primera de ellas es, como se ha traducido al español, criticar o blasfemar a aquellos Vaishnavas que han dedicado sus vidas a propagar la gloria del santo nombre, ¿cierto? Y es bien interesante cuando Prabhupada con cierta frecuencia abordaba esta primera actitud ofensiva en el canto del santo nombre. Él le pedía a sus discípulos ser cuidadosos para no, de vuelta, criticar o blasfemar a cualquier persona que esté dedicándose a propagar la gloria del santo nombre en cualquier diferente religión. Lo planteaba así. Y podríamos llegar a pensar que sí, que solamente dentro del Bhakti, solamente un Vaishnava es capaz de expresar devoción al Señor Supremo. Y todos de aquí para afuera, del portón de nuestra casa para afuera, todos son malos. Podríamos llegar a tener una actitud como esa. Lo cierto es que, de vuelta, digo esto porque dándose a la ciencia y dándose al conocimiento trascendental, como es el título de este capítulo 4, uno puede con ojos más serenos y más maduros aprender a reconocer, sí, que hay expresiones
amparados y avalados en las palabras de la Acharya fundador, como decía Doris, aprender a reconocer que sí, hay diferentes expresiones de devoción, e incluso aprender a reconocer cuando hay actitudes engañadoras, incluso dentro de nuestra propia casa. Eso es importante también, que aprender a reconocer el error dentro de casa también. Y eso es lo mismo, vamos a volver con alguien que se dedica a una ciencia, que sabe reconocer los procedimientos, un matemático, por ejemplo, sabe reconocer las ecuaciones que está haciendo, repasa toda la ecuación y se da cuenta que hay un error, va y lo corrige. Y similarmente, el aprender a reconocer, como decía Doris, que tenemos 50 y 50, una tendencia contraria, digamos, hacia la vida devocional y una tendencia natural hacia la vida devocional. Y no querría decir de que todos los que forman parte de, todos los que son Vaishnavas, si alguien es Vaishnava ya automáticamente es una persona que está directamente dedicada y completamente entregada al servicio devocional. No necesariamente, habrá ocasiones en donde en nuestra propia casa hay cosas que están faltas de sintonía, y eso también nos va a otorgar la ciencia devocional en la medida en la que nos vamos dando a ella. Y el inicio de esa ciencia devocional, el, el primer paso, digamos, para darse a esa ciencia devocional es Sravanam, como algunos de ustedes, nosotros sabremos. Sravanam, ¿qué significa? Es algo maravilloso. El Parampara, que hablamos hoy, le pide al estudiante que por favor siéntese y escuche, absorba la mayor cantidad de jnana, la mayor cantidad de conocimiento trascendental. Es maravilloso que, la sucesión discipular le pida como requisito eso al estudiante, que absorba, que escuche o que lea, porque en la medida en la que nuestra conciencia, nuestra inteligencia absorbe toda esta información, en esa medida entonces la inteligencia va puliéndose. Diferente a decir, bueno, siéntese y le voy a enseñar nada más esto y de ahí en adelante no pregunte. En realidad es muy diferente. El Bhakti pide que, de hecho, a medida que aumenta nuestro Sravanam, nuestra lectura, nuestra escucha, nuestra dedicación a dejar que esa información entre, entre más mejora el Sravanam, el escuchar o el estudiar o leer, más, mm, más brilla, digamos, todas las demás angas del Bhakti, todas las demás actividades, la parte litúrgica también, la puesta en práctica en la cotidianidad va a ir mejor, en la medida en la que el estudiante se da más al Sravanam, a escuchar de esa ciencia trascendental. Induleka, Hare Krishna, Induleka Devidasi, usted tiene la mano levantada. Haribol, Hare Krishna. ya, ahora sí ya estoy en mi casa. A medida que voy escuchando, me dan como muchas ganas de comentar muchas cosas relevantes, como muy Ok. interesantes. Por ejemplo, lo que decían, que en realidad ser introspectivos con el conocimiento y usar el conocimiento como no tanto para ir como calificando quién es un devoto y quién no, quién tiene una mentalidad devocional y una demoníaca, así como categorizando a las personas. En realidad, sí, obviamente uno tiene que tener discernimiento, ¿verdad? Pero más que de las personas, de los niveles de conciencia para poder saber cómo asociarse con cada persona, cómo relacionarse propiamente, pero en realidad en última instancia el conocimiento trascendental tiene este objetivo de mirar hacia adentro y en realidad es algo que día a día nosotros tenemos que hacer, ¿no? Como día a día tenemos, no es como, ya, no sé, alguien tomó iniciación desde ese día, o sea, no sé, han pasado tantos años desde que me rendí a Krishna por tomar iniciación, o alguien toma sannyas, no es como, han pasado tantos años desde que ya renuncié, o sea, no es algo que todos los días hay que volver a hacerlo, es como que una matrícula que hay que firmar todos los días y cada día tiene como su obstáculo de cómo acceder a ese estado de conciencia, porque no todos los días va a ser igual el desafío, entonces es como dinámico, muy dinámico. Y también pensaba que lo que usted mencionaba de ser como buscadores de la verdad, muchos de nosotros antes de conocer la conciencia de Krishna estábamos en esa búsqueda
Y a Mm, veces pasa que uno ya encontró el conocimiento, encontró las respuestas y uno puede quedarse en esa comodidad, ¿no? En eso de decir, es fácil caer en esa inercia de decir, ah, bueno, ya estoy en el movimiento, ya conozco el proceso, ya, y no, en realidad nunca tenemos que dejar de ser buscadores de la verdad, o sea, no porque ya encontramos dónde, como está la fuente de todas las respuestas, no tenemos que perder esa como actitud de investigadores de la verdad constante, porque en realidad, por más que tengamos, no sé, el libro, el Bhagavad Gita, si no es como, si no abrimos la botella, no vamos a poder, la botella de miel, no vamos a poder sí. experimentar qué realmente significan estas palabras, o sea, tenemos que Mm, vivirlas, transitarlas, si no, mm, van a ser palabras sin sentido, o sea, con un sentido, pero superficial, ¿no? Y ahí lo mm, otro que estaba pensando mientras lo escuchaba, que hace unos días, bueno, con respecto a este verso que habla de la ciencia, de cómo este conocimiento es una ciencia. Espera un momento. Bueno, con respecto a ese verso, justo me acordé que en estos días estaba reflexionando que eh, la palabra sat, de eternidad, tiene la misma raíz que satya, que es verdad, mm, ¿cierto? Entonces, ujú, estaba pensando eso como que me llama la atención, ¿no? Que tienen la misma raíz, o sea, como que cuando en el contexto de los Vedas se habla de verdad, no es tanto que signifique que como nosotros lo entendemos, a ver, como para explicarme mejor, nosotros cuando hablamos de verdad, muchas veces las personas se espantan, así como, ay, tu verdad es como mente ujú, cerrada, como ok, eh, declarar que yo conozco o que estoy conociendo la verdad casi que parece algo altanero, ¿verdad? ujú, ujú, Y en realidad cuando se menciona la verdad, el conocer la verdad, el buscar la verdad, el ser un buscador de la verdad, inquirir sobre la verdad, o sea, cuando se habla del conocimiento como la verdad absoluta, sobre todo que también es una palabra que más rechazo puede causar, sí, en este contexto de Sat, en realidad no es algo como lo que está equivocado de lo que no, como una cosa moral, ujú, sino lo eterno, ¿no? El conocimiento que perdura versus ujú, el que no. ujú, Entonces, aquí es como una prueba en este verso para mí, como que queda muy evidente cómo este conocimiento es la verdad, porque permanece, o sea, si fue explicado hace millones de años a Vivasvan, ¿verdad? Millones y millones de años, y después 5.000 años atrás, y todavía hoy sigue siendo tremendamente mm, relevante. sí, Es como, para mí es como una evidencia, bueno, para mí y para presentarlo también a otras personas de cómo a eso se refiere con que es la verdad, con que es un conocimiento que perdura, que es sat, mm, ¿verdad? Por eso es ok, satya, es veraz, porque más allá de lo correcto o lo incorrecto en cuanto a la opinión, sino que es un conocimiento que permanece, ¿no? Como mm, se distingue de lo ilusorio porque permanece. mm, Eso wow. quería compartir. Gracias, gracias, Induleka, de verdad, sí, Gracias sí, por la clase. Venía a la micro escuchando y como que tenía muchas ganas como de hacer preguntas cuando abrieron la sección de preguntas, por eso es que ahora que ya llegué a mi casa, quería, o sea, más que como interactuar con ustedes. Así que muchas Mm, gracias por esta instancia. gracias también, gracias. Sobre esto, me quedaba pensando de lo que usted hablaba de Sat y Satya, que sí, efectivamente tienen la misma raíz. Mm, podríamos, y también lo que decía de que es un asunto de firmar a diario, ¿no? De que, ok, hace tantos años atrás firmé y ya estoy listo. Y, y es algo, digamos, se puede volver más brillante, digamos, más vibrante la vida de conciencia de Krishna, porque se puede llevar a todos los días, se puede llevar a todas las instancias, a todas las situaciones. Y partiendo del hecho de que algo es real y algo es verdadero, sabemos que todos a lo largo del día, digamos, a lo largo de, sí, de nuestra vida, vamos teniendo roles que son a veces muy temporales. Eh, en algunas ocasiones, digamos, mm, si voy a desplazarme, como usted ahora estaba viniendo en el microbús hacia su casa, ese rol de ser un usuario del microbús le exige cierto comportamiento y durante media hora, durante una hora, era un usuario del bus.
Y así diferentes roles. Soy el cliente de tal tienda mientras voy a comprar, tengo ciertos roles laborales, pero lo cierto es que todos esos roles que terminan siendo temporales, hay una verdad de fondo que es SAT, que es verdad y que nunca va a cambiar. Si bien es verdad, el rol de ser un usuario del microbús no es todo el día, afortunadamente, solamente media hora, ya uno llega a su casa y se acabó ese rol. Pero hay un rol que está todo el tiempo, que es SAT y es eterno. Y ese rol, que es lo que plantea aquí el conocimiento trascendental, es que soy sirviente del Señor Supremo. Ese, si bien es verdad, wow, ustedes escuchen la publicidad que está aquí afuera de casa. Eh, bueno, para mí me perturba un poco. Em, podemos ser clientes, podemos tener el rol de ser clientes y comprarle a la publicidad que llega ahora aquí afuera de la casa. Pero lo cierto es que en todo el tiempo hay una verdad que es Sat, que es Satya. Todo el tiempo está presente. Somos sirvientes del Señor Supremo. Y si logramos mantener esa conciencia todo el día o todos los días, es un desafío interesante, claro. Pero si logramos entrar en esa Satya, en esa verdad eterna de que a pesar de que estoy siendo usuario del microbús, a pesar de que estoy siendo padre, madre, etcétera, logro mantenerme en esa frecuencia, en esa conciencia de la conciencia de la verdad, de que soy un sirviente del Señor Supremo y esa verdad no cambia, nos mantenemos más en conciencia. Y sin duda que es un desafío, porque hay diferentes circunstancias que son muy apremiantes, que son muy exigentes, emociones que se me generan cuando experimento estoy en medio de ciertas circunstancias y me hace, como a veces se dice en nuestro español, perder mis cabales, ¿no? Se me nubla la inteligencia, justamente Krishna habló de eso en el capítulo anterior. Uno puede perder la inteligencia y terminar dañando a otros, dañándose a sí mismo. ¿Qué decir entonces en esos momentos de recordar que soy un sirviente del Señor Supremo, ¿no? Pero lo cierto es que esa verdad, que es eterna, la realidad verdadera es que somos sirvientes del Señor. Y eso busca la ciencia espiritual. Nos regala ciertos laboratorios como el canto del yapa. Esos laboratorios son para ejecutarlos a diario, de tal manera que yo pueda mantenerme en la verdad todos los días. ¿Y cuál es la verdad? Que soy un sirviente del Señor y que realizo aquellos deberes como ser un usuario del micro, como ser un padre de familia, etcétera. Realizo tales deberes sobre la verdad. O sea, esos deberes los realizo recordándome que soy un sirviente del Señor Supremo. Y ahí la conciencia de Cristo se vuelve más maravillosa, más que solamente ser iniciado y ya, como usted decía, ya me inicié, ya terminé. Mm, Tal cual. Prabhu, Humberto, Humberto. Humberto, gracias. Disculpa, Adelante, primero que Prabhu. nada, Hare Krishna, Hare Krishna. se escucha porque se me disminuyó el volumen. Oh, No sé qué hay que apretar. Yo sí pero lo ahora yo escucho. lo escucho. Sí, yo también. Yo no escucho bien a usted, Oh, pero bueno, voy a decir lo que quería aportar. Am, bueno, no sé en qué parte del Bhagavad Gita o nuestro texto dice con respecto al nacimiento de Krishna. Dice que los insensatos desprecian, como algo así, los insensatos me desprecian a mí cuando desciendo en forma humana, algo así. No sé si es conocido ese verso o no. Y con respecto a lo que a mí me causa dudas a veces, la parte humana de Krishna, sí dice que también como cada una de las almas, Jivas que somos todos nosotros, él también ha tomado nacimiento. Por ejemplo, Jesús también fue anunciado y nació en el vientre de una mujer virgen. Yo tengo entendido que en la cultura védica Krishna apareció nomás o se manifestó. Es una duda. No sé si nos explica o no dice si nació o no nació. Bueno, esa es una cosa. Otra cosa con respecto a la ciencia del yoga,
que Prabhupada en el Bhagavad Gita menciona al yoga como una ciencia. Tal vez yo creo que se puede referir a que este proceso de la conciencia de Krishna hay una parte teórica, que son todas las enseñanzas que están en todos los libros que él escribió y tradujo. Después tiene que venir una fase de experimentación, que es seguir el proceso, y ahí están involucrados los principios regulativos, el sadhana, todo lo que sabemos. Y después el resultado de eso tendría que ser una evidencia de que la conciencia personal de la persona que ha practicado este proceso, con una base teórica que tenga también, le dé un crecimiento espiritual o haya alguna manifestación, o que los demás lo respeten y lo reconozcan como alguien que tiene una experiencia mayor. Yo me imagino que a ese tipo de ciencia se refiere, porque si uno lo ve con una mentalidad de ciencia como conocimiento que tiene que ponerse en práctica y se tienen que verificar resultados, es contradictorio usar esa palabra. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, también hay otras cosas que a mí personalmente, en el transcurso del tiempo que he conocido este movimiento y a sus devotos, integrantes, muchas personas he conocido, me he dado cuenta que muchos aprenden, leen, estudian y saben bastante teóricamente lo que aparece en los libros. Y hay una etapa del conocimiento, o una etapa, digamos, de un tipo de yoga que acerca al Bhakti Yoga, que se llama el Jnana Yoga, que es la persona que dedica su inteligencia, su raciocinio a investigar, a conocer, ¿ah? A saber filosofía. Y yo creo que en todo tipo de lectura que uno lea, bueno, hay que tener la capacidad de discriminar se puede aprender también a discriminar si es una lectura espiritual o si es una lectura de otro tipo. Yo creo que el Bhagavad Gita es una lectura espiritual, pero que también hay que tener un poco de espíritu de cuestionamiento, no leer y aceptar a ciegas así todo lo que dice sin comprenderlo a veces. ¿Estoy alargándome mucho? Adelante, está bien. Ya. Y bueno, me he dado cuenta que hay muchas personas que repiten lo que dice el Bhagavad Gita y lo que han aprendido de sus lecturas. Y es una manera que usan para hablarle a las personas, para predicar. Y tal vez esa prédica se convierte en algo mecánico. Puede que tenga un resultado y alguien realmente lo aprecie y lo internalice y le quede. Pero hay otras personas que no, que necesitan, no sé, a veces la energía que irradia la persona que está tratando de exponer este conocimiento, a veces es más potente que el conocimiento mismo. Y bueno, en ese sentido, quería un poco aportar en esto con respecto al discernimiento y a la discriminación en cuanto a lo que uno está aprendiendo dentro de esta filosofía. Y es para todos, no es solamente para mí también. Yo también estoy en proceso de aprendizaje. Y eso es, Prabhu. Y le agradezco mucho sus explicaciones y estoy atento a todo lo que se dice. Jai, Haribol, Hare Hare Krishna. Krishna. Gracias, Humberto. Gracias.
Sí, respecto al nacimiento de Krishna, sí, se lo menciona como una aparición, como decíamos, como una aparición. Él habla, el verso que usted citaba, sí, efectivamente, Krishna describe a personas que, y lo vemos en diferentes expresiones, digamos, em, em, diferentes religiones, ¿no? En donde sabemos que por asunto estadístico hay personas que en su cabeza sienten la necesidad de pelear, de reñir con si Jesucristo existió o no, Jesucristo dijo esto o no. Hay personas a quienes realmente les duele, les parecería que les estorba la idea de Dios. Y sí, hay personas que están, sí, no solamente, como dije, podemos observarlo aquí en la Gita, sino también, eh, ya que mm, la presencia, digamos, del cristianismo es tan grande y abarca tanto, digamos, nuestra cultura, es más fácil observarlo en el cristianismo. Hay personas a quienes realmente parecería que les estorba la idea de que se hable de Jesucristo, de que la Semana Santa acabamos de pasar, ¿no? Y algunas personas sí dedican su parte de su energía a intentar describir o, eh, em, ¿cómo sería? Evidenciar, por ejemplo, evidenciar de que Jesucristo no existió, por ejemplo. Eh, lo cual en un sentido se puede observar, sí, que mm, como Cristian lo dice, refiriéndose a él también en la Gita, que sí, algunas personas van a desdeñar, van a menospreciar esas grandes figuras, como en este caso hablamos de Krishna. Hay personas que lo van a menospreciar. Respecto em, a esto de memorizar y de explicar de manera mecánica, como usted lo decía, Prabhu Humberto, sí sucede también, porque de vuelta hay diferentes tipos de personas, ¿no? Y así como podemos ver, no sé, en una escuela o una universidad, habrá quienes van y se sientan y escuchan y memorizan y escriben y indagan más con el profesor y preguntan. Y habrá quienes simplemente asisten para pasar el rato, encontrarse con sus amigos, etcétera. Similarmente, dentro de la vida Vaishnava y de la comunidad Vaishnava, digamos, habrá quienes están contentos simplemente con memorizar de manera mecánica y mm, ¿qué podría decir? De alguna manera están satisfechos con abrazar una doctrina simplemente y repetirla sin tal vez profundizar más. Habrá quienes están satisfechos con ello y de alguna manera es respetable y es aceptable en cierta medida. Y habrá otros quienes tengan necesidad de ir más profundo en lo que están estudiando. Y ya no solamente repetir como algo mecánico, ya no solamente aprenderme un discurso y repetirlo, sino habrá quienes, porque todos somos diferentes, izquierda. Y para aquellos que quieren profundizar más, el Parampara, como decía hace un rato, invita a todos a que vayan más profundo. Aquí ya no solamente repitamos de manera mecánica lo que hemos aprendido, no, antes que otra cosa, estoy aprendiendo de verdad esto que, eso ya estamos entrándonos en diferentes apartados de la filosofía como tal. La filosofía va a hacer de que va a invitar a la persona que tenga un pensamiento crítico sobre sí misma. Estoy aprendiendo apropiadamente. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué comprendo, por ejemplo, cuando se habla de alma condicionada, alma liberada? ¿Qué comprendo yo por ello? ¿Estoy aprendiendo apropiadamente? Sí, algunas personas tendrán más esa naturaleza de ir más profundo, de conocer más, de verificar si lo que estoy aprendiendo lo estoy aprendiendo bien. Y habrá otros que sí, están convencidos porque memorizaron un poco, están convencidos de que ya saben todo. Y hay diferentes personas, diferentes, que todo va a responder a la libertad que Krishna da para cada quien. Y como por ahí en alguna ocasión, algunos Vaishnavas escriben que hay tantas formas de bhakti como almas. O sea, la forma de expresar la devoción, la forma de vivir el bhakti mismo va, va a ser muy variado, muy diferente de acuerdo a la experiencia de cada persona. Si bien es verdad, hay un marco general y hay ciertos parámetros que los hay, indudablemente. No podríamos llamarle bhakti a simplemente cualquier cosa. Hay unos parámetros, hay un marco general, ciertos paréntesis en los cuales uno se desenvuelve. Eh,
pero ya dentro de ese marco hay una cantidad, una variedad tan grande debido a los propios paradigmas de la persona, debido al propio condicionamiento, debido a así, a la propia experiencia de cada quien. Y de vuelta, algunos estarán contentos dentro de la vida del Bhakti, dentro de la comunidad del Bhakti, algunos estarán contentos con simplemente haber memorizado ya una doctrina e ir a repetirla de manera mecánica. Pero también los hay los otros, ¿no? Los otros que no están satisfechos con ello y van más profundo. Habrá personas que llevan décadas dentro de la vida Vaishnava y el resultado que se ve en sus vidas es, es un poco extraño, por ejemplo. Prabhupada por ahí en algún par de ocasiones describe que si el Vaishnava se muestra después de algún tiempo malhumorado y pesado y agresivo, el Bhagavatam mismo habla de esto. Srimad Bhagavatam, Kapila Deva hablando con su mamá, describe que hay formas de servicio devocional en el cual la persona es separatista y sí, está buscando el error siempre. Es una expresión de Bhakti, pero más en Tamaguna. De alguna manera es una expresión de Bhakti. Entonces, sí, habrá personas que llevan años, no sé, algún tiempo dedicado, y lo que se observa de su práctica en su propia vida, tal vez no sea muy inspirador. Habrá otras personas que, porque sí, de vuelta, parte de la ciencia es que hay resultados observables, sin duda. Por eso tenemos Néctar de la Devoción, Rupa Goswami escribiendo el Bhakti Rasamrita Sindhu, en donde se describe que sí, que hay resultados que son observables, así como cualquier ciencia. Que si se sigue cierto, el sadhana, por ejemplo, ciertos resultados que se van a observar en el carácter de la persona. Y si hay un carácter que es dudoso todavía, eso quiere decir de que sí, la puesta en práctica, hay ciertos ajustes que hay que hacer en la puesta en práctica. Pero uno de los resultados observables, y para eso tenemos en el Chaitanya Charitamrita, por ejemplo, las 26 cualidades del Vaishnava, tal vez algunos de ustedes las conozcan o sepan del tema. Hay ciertas cualidades que se van a manifestar en el carácter de la persona que está siguiendo el proceso. Así que sí es observable. Y habrá algunas personas que están satisfechas con eso, con memorizar algunas cuantas cosas, ser aceptado en el grupo, ser iniciado, y posiblemente no tengan mucho interés en trabajar en su propio carácter. Habrá otros que al verlos, al convivir con ellos, estos Vaishnavas, se puede percibir que sí, que hay un trabajo que está ocurriendo en la vida de esta persona, ¿no? Y los grandes acharyas, pues eso, son grandes acharyas porque su propia persona, estar en presencia de ellos, se percibe, se sabe, es algo que se puede percibir, la transformación del corazón. Cheto Darpana Marjanam, como decía Chaitanya Mahaprabhu. Y el carácter sin duda es diferente. Así que eso va a responder a la libertad que cada alma ejerciendo su propia libertad, haciendo uso de su libertad, va a abrazar en cierta medida ciertas cosas del Bhakti y las va a integrar de manera distinta conforme va avanzando en su proceso. Así que bueno, tenemos este inicio del capítulo, como vimos, Krishna entonces siente aquí las bases, ya que va a hablar del conocimiento trascendental, siente aquí las bases de que no es algo inventado, sino que hay toda una línea de sucesión discipular, que hay una base escritural y que hay, como ustedes lo van a ver a lo largo del capítulo en las próximas sesiones, hay métodos para que ese conocimiento trascendental pueda ir integrándose más en el corazón. Como no estamos hablando solamente de algo teórico, no es que una persona entre más memorice, no quiere decir que el que memoriza más conceptos, más ideas, más versos, entre más memoriza soy una mejor persona, no se trata de eso, sino que cómo se va integrando en la vida de uno, como vivo esa realidad de que soy sirviente del Señor Supremo, ese conocimiento trascendental hace que la vida de uno florezca. Y es a donde apunta a llevarnos el Bhakti. Mm, Eso. Induleka creo que todavía, no sé si es la misma mano levantada de hace rato o es una nueva. Sí, es otra. Otra mano nueva. Ok. Es que sí, estaba pensando lo que decía, mencionaba que que lo trascendental es una ciencia y
Bueno, eso lo hablábamos en sesiones anteriores, cuando recién empezamos este club de lectura, hicimos como una parte más de la epistemología, Mm, y hablamos harto de eso, ¿no? De, de los brahmanas y todo eso, de mm, la evidencia del conocimiento. Pero en ese mismo contexto, no sé si usted se acuerda, Humberto, pero bueno, en el fondo creo que a veces tenemos el entendimiento de que ciencia, la definición de ciencia, solo se refiere a la ciencia moderna o la ujú, ciencia material, ¿no? ujú, Pero en el fondo la ciencia, bueno, no tengo ahora mismo la definición así como de la RAE ni nada, pero la definición de ciencia se podría decir que es como la explicación lógica coherente de las causas de las cosas, ¿no? Como em, básicamente, o sea, digamos, mm, parafraseando la idea. Y en ese sentido, sí, la conciencia de Krishna claramente es una ciencia, bueno, no solo ujú, por eso, por muchas otras, pero quizás no tiene la misma evidencia empírica en algunas cosas, sí, por ejemplo, en el carácter, como lo mencionaba usted, el conocimiento y el carácter están súper estrechamente relacionados. ujú, El conocimiento trascendental específicamente está muy relacionado con el carácter que uno va desarrollando, ¿no? Pero a pesar de que no todo el conocimiento espiritual tiene evidencia empírica, tiene otras ujú. evidencias, ¿no? Y Sí. eso lo habla todo su maestro espiritual, Sri Deva, ¿no? Que eh, hay una afirmación que es como una falacia que hoy en día se acepta a ciegas, ¿no? Que es como que solo es científico aquello que es comprobado Ujú, empíricamente. sí. Y él menciona que no hay evidencia empírica de eso, entonces que es Sí. un pensamiento circular que se, mm, se anula a sí mismo, ¿no? Ujú, Y que el conocimiento empírico, que es lo que nosotros generalmente decimos ciencia, igual eh, conocimiento empírico, que tiene evidencia empírica, digamos, que es tangible con ujú, los sentidos. Eh, como relacionamos eso, en realidad lo que estamos asumiendo, porque la ciencia empírica lo que ve es el conocimiento que es inferior a nosotros. Eso también lo vimos, no sé si se ujú, acuerda, Humberto, que lo hablamos las primeras clases, porque la ciencia empírica solo va a abarcar aquello que puedo controlar, porque no puedo ujú. estudiar y someter a estudio algo que no puedo controlar. Por ende, solo voy a poder estudiar fenómenos que son inferiores al ser humano, Total. eh, pero no superiores, porque no puedo someter a un estudio en un laboratorio algo que es superior a mí. Entonces, Ujú, ese tipo de conocimiento solo se accede a través del servicio, porque no puedo someter a algo superior, pero sí ujú, puedo acceder a él a través de otra llave diferente que es la humildad, no el sometimiento, ujú, ¿no? Es la puerta de la humildad que, de hecho, este verso que habla del conocimiento en el capítulo 13, eh, habla, ¿no? El primer peldaño es la humildad ujú, y la ausencia de orgullo, ¿no? ujú, Entonces, claro que es ciencia, solo que nosotros tenemos una definición limitada de ciencia, no porque el otro ujú. no sea ciencia, la ciencia moderna, por supuesto que también es ciencia y le agradecemos mucho, bueno, Sí. todos nos beneficiamos de la ciencia, si no, no podríamos estar hablando ahora. Entonces, no es negar la ciencia moderna, pero necesitamos ampliar la definición y entender que no es la única definición, que la Sí. definición no termina ahí, solo abarca cierta región o cierto objeto de estudio. Ujú, Pero hay toda la otra realidad superior a nosotros, todo el mundo el plano superior a nosotros, ujú, tiene otro método científico. Y claro, y que la evidencia principal del conocimiento espiritual es que es autoevidente, ¿no? Por eso que eso incluso es superior al conocimiento empírico, ¿no? Que es autoevidente porque, y ahí sí la Charya habla mucho de que da el ejemplo de estar despierto o estar durmiendo, ¿no? No, mm, no hay ujú, evidencia empírica, por ejemplo, de que esto no es un sueño. Esta conversación, ¿quién puede probar que esta conversación en este momento no es un sueño? ujú, No hay evidencia empírica, todos asumimos por una concepción social de que el estado de vigilia es más real que el estado de sueño, ¿verdad? ujú, Entonces, eso es algo que los científicos no cuestionan, a pesar de que eso no tiene evidencia empírica. ¿Por qué? Porque es mm. autoevidente. Nadie Es necesita evidente. probarme algo que es evidente por la que la calidad de la experiencia es superior.
Entonces lo mismo pasa cuando uno vamos avanzando espiritualmente, la calidad de nuestra experiencia, cómo nosotros experimentamos el mundo, es más elevada y uno puede recordarse cómo uno experimentado el mundo anteriormente y la experiencia va expandiéndose, ¿no? Entonces, Ujú. esa es la mejor evidencia y es la evidencia, por eso que en el Chaitanya Charitamrita el señor Chaitanya habla de eso, ¿no? De que la evidencia suprema del conocimiento védico es que es una ciencia autoevidente, se prueba a sí misma. Por eso es absoluta. Así que Sí, bueno, obvio, eso sí. es lo que quería decir con lo de lo que hablaba Humberto. No sé si ahora Humberto tiene la mano levantada nuevamente o en las manos de delante. La, ma- la mano de hace rato Humberto, creo que era. Está bueno, apagado igual su ya micrófono, estamos pero en medio. sí, Está igual, apagado el micrófono, Humberto. a ver, yo creo que puedo activarlo. Mm, Sí, usted que es anfitrión. ahí está, creo. Bueno, pude solicitar, pero no puedo abrirlo ya. Vamos a ver. Si puedo solicitar abrir el micrófono, ya lo hice, pero también hay que abrirlo. Ok. No lo Ujú, escuchamos, Humberto. no lo logro. Mm, No sé si tal vez puede escribirlo en el chat. ujú. Sí, porque yo no puedo abrirlo aquí. Em, bueno, sí, creo que podríamos, mientras el Prabhu escribe, podríamos ir cerrando y diciendo, le agradezco su intervención, Madre Induleka. Sí, totalmente. Que la experiencia, los resultados son observables, sin duda. Sin embargo, los resultados que se van a observar no es a través de aparatos. Con la puesta en práctica del Bhakti no es que vamos a observar los resultados a través de microscopios o utilizando algún tipo de métricas externas, sino es que se requiere la introspección de la propia persona y se dé cuenta con su propia experiencia que hay algo diferente en su propia vida, ¿no? Y como Krishna lo dice, una vez que la Ahí persona se se da cuenta, escucha, ahí sí. se Ahora lo escucha. escuchamos, pero sí. Ya, disculpen. No, que todo lo que explicó Induleka está muy bien, a mi parecer, y nada más que decir que así como la ciencia material es imperfecta, porque es finita también, y Ok. cada vez se van haciendo nuevos descubrimientos, yo Ujú, creo que el ser humano, con toda la inteligencia que tiene y todo el desarrollo de ciencia, nunca llega a la perfección, y porque estamos en mm, un plano imperfecto. Este mundo mm, material, el universo material es imperfecto. Entonces, pero siempre está en evolución. Es un camino ujú, más lento, tal vez, para llegar a la comprensión de la verdad. La ciencia siempre va a ser un camino más lento para llegar a la comprensión de la verdad. En cambio, la espiritualidad no tiene estas exigencias, porque la espiritualidad el alma en sí misma ya es el conocimiento. ujú, Como dice el verso, llena de conocimiento, eternidad y bienaventuranza. Sí. Y el conocimiento a veces está inmanifiesto, depende del alma en qué cuerpo esté. Muchas veces hay conocimientos que están inmanifiesto, pero siempre está dentro del ser el conocimiento, en el alma, almacenado, no sé, de alguna manera, y la espiritualidad lo va revelando, digamos. ujú, A medida que se va avanzando eh, en la comprensión y en la vivencia espiritual, el conocimiento se va revelando.
es un mecanismo que nadie puede entender porque es incomprensible, pero yo creo que es así. Así que tanto los dos caminos pienso que son complementarios. La ciencia material Mm, y la ciencia espiritual van de la mano, mm, así Es mismo una como súper la buena creación. conclusión. ¿Ah? ujú, Una súper buena conclusión. sí, Claro. Tenemos que unir lo mejor de ambos mundos. Es lo más ujú, inteligente. Exacto, sí, exacto. sí, así mismo. No se debe despreciar ningún conocimiento, creo yo. Ujú, Tratar de mm, incorporarlo a lo que uno va sabiendo mm, y aprendiendo. Eso nada más. gracias. Muy buena la Sí, reunión. total. Como dijo Ya, Induleka, es una buena conclusión, pues justamente en el tema del conocimiento trascendental decíamos que aprender a identificar lo verdadero, ¿no? Y podríamos tener una actitud infantil de despreciar la ciencia empírica, sería una actitud y una postura un tanto infantil, pero si sacamos provecho de todo lo que tenemos en un espíritu de Yukta Vairagya y sacar provecho todo lo que puede aportar al avance espiritual, pues es bienvenido. Y así sacamos provecho de ambos mundos, como decía, como decía Induleka. Mm, muy bien. ¿Les parece si vamos a atendernos? El sí. tiempo para ustedes es ahora más tarde todavía que para mí. Gracias por la participación, gracias por invitarme nuevamente. Muchas Y, gracias por esta instancia. Son mm, muy, muy, muy enriquecedoras. mm, Sí, muchas gracias, pero Muchas gracias, les gracias por deseo todo lo mejor. Ojalá que continúen con su estudio de la Gita de la manera más exitosa y bueno, tal vez nos muchas vemos gracias. pronto. Muchas gracias por su participación, por su ayuda. Gracias, Prabhu Vira. Gracias, Muchas Hare gracias. Krishna. Hare Hare Krishna, mis Krishna. saludos a todos. Hare ya, Krishna. ya, Gracias. Haribol de otros, Hari, Haribol. Hari, Que estén muy bien. igualmente.